Bien, en esta serie de videos ahora vamos a estudiar el modelo masa-resorte amortiguador. Vamos a ver que a lo largo del curso vamos a hacer mención de este modelo, incluso cuando estemos analizando sistemas de varios grados de libertad. Esto debido a que, aunque es un modelo muy simple, es sumamente importante y de mucha utilidad en el estudio de vibraciones lineales. ¿Ok? Entonces, en la lección anterior se había estudiado el modelo masa-resorte, el cual estaba sujeto a una carga armónica. ¿Ok? Entonces, más o menos habíamos llegado a un escenario como este, ¿ok? En donde tenemos un sistema que tiene una masa m, que está sujeto a un resorte de constante K, y además que está sujeto a una fuerza armónica. Armónica significaba que variaba de forma senoidal o como si fuera un coseno, donde esta f era la amplitud de esta función, y habíamos llegado a un resultado en el cual eh, las amplitudes del sistema, es decir, el valor de x en función del tiempo, variaba fuertemente, o mejor dicho, dependía fuertemente de la relación entre la frecuencia de la carga externa y la frecuencia natural. ¿Ok? Recuerden que frecuencia natural lo habíamos definido como raíz cuadrada de k partido por la masa. Entonces, dependiendo de la relación de estas dos frecuencias, así va a ser la amplitud que experimentaba el sistema. ¿Ok? Y un caso particular era cuando la frecuencia de la carga externa coincidía con la frecuencia natural. Entonces, en este escenario, las oscilaciones del sistema tendían al finito, por lo menos con la ecuación que habíamos llegado. Entonces, si uno graficara, por ejemplo, la solución de esta ecuación diferencial cuando la frecuencia de la carga externa omega es igual a la frecuencia natural, uno lo que iba a observar es que esas oscilaciones crecían indefinidamente. ¿Ok? Ahora bien, sin embargo, eso no ocurre en la realidad. Este fenómeno que se mostró en la figura es lo que se conoce como resonancia. ¿Ok? Y como le venía diciendo, esto no ocurre en la realidad, sino que lo que uno observaría físicamente es que aunque el sistema está en resonancia, las amplitudes de las vibraciones van a alcanzar una amplitud máxima. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en la figura de la izquierda es lo que tendríamos si uno no considera, por ejemplo, o mejor dicho, la figura de la izquierda es el resultado que se obtuvo anteriormente, y más bien lo que se vería en la realidad es algo como lo que se muestra en la figura de la derecha. ¿Ok? La razón por la cual pasa esto es que los sistemas reales están sujetos a fuerzas de amortiguamiento. Estos son un tipo de fuerzas que eh, permiten disipar energía. ¿Ok? Entonces, en esta lección lo que se va a analizar es la incorporación de la fuerza de amortiguamiento al modelo masa-resorte. Y de esta manera entonces lo que vamos a llegar a tener es el modelo masa-resorte amortiguador. Ok, entonces, em, antes de ir directamente al modelo matemático con el cual vamos a trabajar, sí es importante como hablar un poco sobre los diferentes enfoques que se usan o que existen para modelar estas fuerzas de amortiguamiento. ¿Ok? Este tipo de fuerza de amortiguamiento o fuerza de fricción tienen una naturaleza bastante compleja porque normalmente su comportamiento es no lineal. ¿Ok? En el análisis de vibraciones, estas fuerzas, como mencioné antes, permiten disipar energía, lo que hace que, en el caso, por ejemplo, de que haya resonancia, las amplitudes de las vibraciones no aumenten de forma incontrolada, sino que permiten alcanzar una amplitud máxima. ¿Ok? Entonces, los diferentes enfoques que existen para modelar este tipo de fuerzas se pueden enumerar de la siguiente manera. Podríamos hablar, por ejemplo, de un modelo de amortiguamiento seco o amortiguamiento de Coulomb.
podríamos hablar de amortiguamiento viscoso y también existe algo denominado amortiguamiento histerético. Entonces, lo que vamos a hacer es discutir brevemente los diferentes enfoques, eh, estos que acabo de mencionar, seco, viscoso, histerético, y luego vamos a ver cómo sería digamos, la solución para incorporar esas fuerzas de amortiguamiento a nuestro modelo y eso es algo importante, y que el modelo permanezca lineal. ¿Ok? Entonces, iniciando con el caso de amortiguamiento seco, en este caso, esta fuerza disipativa es constante y además independiente de la magnitud de la velocidad. Esto no es otra cosa más que el modelo que uno veía, por ejemplo, en los cursos de mecánica, de los cursos de física general, que también se le denomina fuerzas o modelo de Coulomb. ¿Ok? Entonces, como se puede observar acá, normalmente uno decía que esta fuerza de fricción iba a ser proporcional a un coeficiente que podría ser μs o μk. μk es el caso donde el sistema ya está en movimiento. Y lo que observamos es que si graficamos esta fuerza en función de la velocidad, lo que vamos a observar es que justamente en el punto donde la velocidad es cero, hay un cambio súbito en la magnitud de la fuerza de fricción. Y no solamente eso, sino que además hay un cambio en la magnitud que corresponde al caso donde no se está moviendo el sistema o el cuerpo con respecto al caso en donde comienza a moverse. Este es un comportamiento no lineal y por lo tanto el enfoque de modelamiento de amortiguamiento seco es un enfoque también no lineal. Tal vez recordando un poco cómo era que o cómo era que funcionaba este modelo, imagínense que yo lo que tengo es un bloque de masa m al cual le aplico una carga P y este va a experimentar una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento de este bloque. Y aquí habíamos dicho que estábamos hablando de un μk o de un μs. De esta manera entonces la fuerza de fricción viene dado por más o menos μk por la normal entre la masa y la superficie. Este más menos se coloca aquí debido a que se tiene que considerar, por ejemplo, el sentido de la velocidad. ¿Ok? Por cierto, aquí me equivoqué, aquí era n de fuerza normal. Entonces, este modelo tiene el inconveniente de que introduce una componente no lineal a la ecuación diferencial. Esa componente no lineal es el hecho de que el signo de esta fuerza tiene que cambiar de forma abrupta dependiendo del sentido de la velocidad. ¿Ok? Esa es la componente, digamos, no lineal asociado a este modelo de amortiguamiento seco. Por otro lado, podríamos estar hablando de amortiguamiento viscoso. En este caso, las fuerzas de disipación de energía suelen ser proporcional al cuadrado de la velocidad. Entonces, por ejemplo, ese es el típico caso en donde, por ejemplo, si yo tengo un objeto que está inmerso en un fluido y ese objeto se mueve a una determinada velocidad, la fuerza de fricción va a ser proporcional al cuadrado de la velocidad del sistema y de un coeficiente que usualmente depende del perfil de ese objeto. ¿Ok? Entonces, como pueden observar acá, este también es un modelo o un enfoque no lineal, por lo tanto, incorpora o introduce una componente no lineal en la ecuación de movimiento. ¿Ok? Entonces, en este caso, la fuerza de fricción va a ser proporcional a una constante c, así como de la velocidad al cuadrado. Y es este último término el que ocasiona que la ecuación diferencial resultara en una ecuación diferencial no lineal. ¿Ok? Este otro enfoque es de suma importancia y se denomina como amortiguamiento histerético. En este caso es
o este es el caso en donde, por ejemplo, si yo lo que tengo es, por ejemplo, una probeta de falla, ¿ok? En donde esta probeta tiene su propia, em, digamos, caracterización entre el esfuerzo unitario, perdón, entre el esfuerzo y la elongación unitaria. Digamos que está hecho de un determinado material cuyo curva de esfuerzo de formación es como la que se muestra en la figura. En el momento en que yo le aplico una carga, por ejemplo, puede ser de tensión, el esfuerzo, por ejemplo, de este punto va a estar localizado en el diagrama de esfuerzo de formación como estos valores que aparecen acá. ¿Ok? Como ustedes recordarán de sus cursos de mecánica del sólido, uno podría identificar dos regiones. Una región que se denomina elástico lineal y que por lo tanto sigue la ley de Hooke, y otra región en donde lo que va a aparecer son deformaciones plásticas. Normalmente esto es una idealización bastante buena en algunos casos, pero a la hora de considerar carga dinámica, lo que uno va a encontrar es que si uno hiciera, por ejemplo, un zoom o un acercamiento al punto como se muestra en la figura, uno lo que va a encontrar es que el comportamiento real en cuanto a esfuerzo de formación va a ser ligeramente diferente al modelo lineal descrito por la ley de Hooke. Esto se debe a que afirmar que esta región es lineal es una aproximación que es muy buena, por ejemplo, si se trabaja con carga estática, pero en cargas dinámicas em, introduce un tipo de amortiguamiento por el simple hecho de que en la vida real el comportamiento en esta región no es perfectamente lineal. Es decir, siempre hay o siempre aparece la presencia de un cierto grado de deformación plástica. ¿Ok? Entonces, esto tiene como consecuencia de que si el sistema está repetidamente sujeto a tracción-compresión, o si simplemente estas cargas que se le aplica a esta probeta varían con el tiempo, al tratarse de que en la vida real la relación esfuerzo de formación no es perfectamente lineal, lo que vamos a observar es que durante cada ciclo de carga y de descarga se va a generar una curva de histéresis que puede ser o puede cubrir un área muy pequeña, porque digamos en esta figura la histéresis está exagerada, pero que va a existir al final de cuentas una curva de histéresis y esta área encerrada corresponde a la energía disipada por el sistema. ¿Ok? Entonces, esta es otra fuente de amortiguamiento que también se le denomina amortiguamiento interno, que está presente en componentes estructurales que están sujetos a vibración. La vibración se podría considerar como algo equivalente o análogo a una carga que varía con el tiempo y por lo tanto corresponde también a una fuente de amortiguamiento. Físicamente hablando, si por ejemplo lo que observan aquí es los granos del material, por ejemplo si se viera por microscopio, es que cuando se aplica una carga y se descarga, lo que va a suceder es que entre los límites de grano va a ocurrir una determinada fricción debido a el desplazamiento de los planos adyacentes. Y esa fricción entre los límites de grano es lo que hace que se disipe energía. ¿Ok? Se disipa energía en forma de calor. Entonces, nuevamente, esta fuerza de fricción o fuerza de amortiguamiento introduce un término no lineal. En este caso, la fuerza de fricción va a ser proporcional a la velocidad del sistema, a la frecuencia en que se aplica la carga y descarga, y además de un coeficiente que se denomina em, un coeficiente de amortiguamiento histerético. ¿Ok? Entonces, hemos visto tres enfoques de modelar la fricción y estos tres enfoques introducen términos no lineales.
Si lo que queremos es estudiar vibraciones lineales, es decir, vibraciones en donde la amplitud de dichas vibraciones es pequeña, entonces no nos queda de otra más que trabajar con ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, la solución para considerar el amortiguamiento dentro de los modelos que vamos a trabajar y al mismo tiempo la ecuación diferencial resultante sea lineal, corresponde a un proceso de linealización. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si consideramos el amortiguamiento seco y el amortiguamiento que es cuadrático con respecto a la velocidad, uno podría ver que la suma de estos dos tipos de amortiguamiento, inclusive también podríamos añadir acá el amortiguamiento histerético, va a ser algo que va a ser sumamente no lineal. ¿Ok? En la vida real, estos tres tipos de fricción pueden estar presentes. La solución a este aparente problema consiste en linealizar esta fuerza de amortiguamiento y considerarla lineal con respecto a la velocidad. ¿Ok? Entonces, aunque esto puede parecer una aproximación inadecuada, vamos a ver más adelante que en realidad esto brinda resultados bastante satisfactorios y que solamente hay que tomar en cuenta la correcta o la apropiada modelamiento de fricción en ciertos casos muy particulares. ¿Ok? De esta manera, entonces, para concluir, la fuerza de amortiguamiento que vamos a considerar y que vamos a incorporar al modelo masa resorte va a ser un término que va a ser lineal con respecto a la velocidad y que va a depender de una constante de amortiguamiento C. ¿Ok? Entonces, este término se va a incorporar en nuestro modelo y posteriormente vamos a analizar y resolver la ecuación diferencial resultante, que ahora sí va a ser una ecuación diferencial lineal.